estimados amigos, estamos acá de vuelta con Silvio, grabando este segundo programa de Disenso de 2019. Y habíamos hablado en el primer programa sobre el tema de la revolución, que había hablado sobre todo Silvio, largo rato, explicó lo que pensaba. Vos también hablaste largo rato. Vamos a medir los tiempos, a ver quién habla. Pero no importa. Lo que pasa es que nosotros, pobrecitos, si no fuera por nuestro director tan generoso, sí. Bueno, pero al Juan director... Manuel Suárez Pinto, no sé dónde podemos hablar. Sí, en las universidades, pero sí, la universidad no. Ya sabemos, estatal o privada, es un ámbito que... Muy reducido. Muy reducido, ¿no? Sí. Y en los medios es casi convencionales es casi imposible desarrollar un tema, ¿no? Una idea. No podés desarrollar. Además hay que de alguna manera repetir lo que el conductor del programa dice, porque si no se corta el programa, se corta la luz, no sé, algo pasa. Algo pasa. Che, pero ya que habíamos hablado sobre el tema de revolución, hagamos una especie de revolución 2, pero poniendo más el acento en las consecuencias las consecuencias politológicas de este feminismo que vos también situaste y también describiste. Porque ahora, nos enteramos ahora, tenemos elecciones nosotros en unos meses, y el feminismo ha impuesto que a partir de esta elección los cargos sean 50% para las mujeres y 50% para los varones. Y sin ningún criterio de mérito. Entonces, yo la pregunta que te hago es, en nombre del igualitarismo, ¿no estaremos nosotros entrando en una especie de totalitarismo? Es que, ¿sabés lo que pasa? Yo pienso que la propuesta de la igualdad de derechos es totalitaria. Haga quien la haga, porque no tiene por qué haber igualdad de derechos. Nietzsche dice por ahí en Hacia volvió Zaratustra, dice, los hombres no son iguales y tampoco deberían serlo. Se refiere a los hombres en general, sí, incluyendo hombres y mujeres. Entonces, por eso la desesperación de Nietzsche, de Federico Nietzsche, ante el avance del movimiento democrático, como lo llama él, y de la prédica de la igualdad de derechos, por restablecer jerarquías. Claro. Lo cual no quiere decir restablecer el ancien régimen, claro, ir al feudalismo, claro, ni poner un rey, ni condes y vizcondes. No se trata de eso. Pero sí se trata, y esto además sería decisivo para que nuestro país pudiera salir de esta situación catastrófica en que está, es imprescindible, y esto tiene mucho que ver también con la educación, generar élites, claro, de hombres, de mujeres, de niños, de elefantes, no sé. Pero tenés que tener una élite. De lo que fuera. Si vos no tenés una clase no me interesa ese tema, no lo voy a dividir por eso. Sí, pero tiene que haber una clase preparada para gobernar. Para gobernar. Porque además, en esta prédica, en el fondo totalitaria por la igualdad de derechos, e injusta, profundamente injusta, digamos, en el fondo, esto uno puede suponer que terminaría en una anarquía total, porque finalmente se pueden aceptar conductores circunstanciales de la tendencia al igualitarismo absoluto, que es abstracto por otra parte, porque no somos iguales, ni entre varones, pero la tendencia final sería a derrocar cualquier tipo de conducción. Y eso es el anarquismo. Ese es el anarquismo, claro. Eso nos llevaría al anarquismo de Kropotkin, no. socialista como Bakunin. No. El anarquismo, la descomposición social, claro, la absoluta descomposición social. Claro, la anomia. Porque finalmente... La anomia. Que no haya ningún conductor en nada. Tampoco el maestro de escuela, al cual se le puede pegar. Bueno, vos sabés que... vos sabés que volviendo ni el confesor, porque ese tipo va a ser más que yo, porque yo le voy a contar mis pecados a un confesor, ni el psicoanalista, pues, ¿qué es más que yo, como para que yo vaya y le cuente mis conflictos? Ni nadie, ni el abogado, porque yo sé más que él, porque él es un reaccionario, como se dice ahora, ¿no? Muchas veces, volviendo a ese lenguaje revolucionario.
Bueno, y así. Este tema que vos estás comentando del anarquismo que se da, por ejemplo, me comentaba Alain de Benoit, me mandó una carta y unos artículos que había escrito sobre les gilets jaunes, los chalecos amarillos. Y entonces me dice, bueno, al final esto no tiene nadie que lo conduzca. Esto se puede, yo estoy con ellos, dice, pero no sé con quién. Estoy con todos y no estoy con nadie. ¿Por qué? Porque no tiene nadie que lo conduzca. Y ahora se va desinflando en París, pero resulta que sale en Nantes, por ejemplo, y bueno, se hacen manifestaciones. Es decir, a mí me da la impresión que nuestras sociedades contemporáneas, las sociedades del presente, van irremisiblemente a la anomia. Van a la anomia. Porque no hay normas en economía. No hay normas. Nadie puede manejar, en Argentina no se puede manejar el dólar. Ninguno de todos estos genios que tenemos, cientos de economistas, puede ponerle el cascabel al gato. No se puede manejar las tasas, no se puede manejar el dólar, no se puede manejar la producción. Hemos caído en el orden económico, en la anomia. Estamos en la anomia, estamos en la anarquía. El orden hoy, el orden económico argentino es la anomia absoluta. Puede salir Pato o Gallareta. La gente se refugia en el dólar, pero si con el dólar también pierde plata. Es decir, cuando vos no tenés ninguna conducción, cuando vos no tenés ningún grupo, no digo una clase, grupo dirigente que se prefieren a sí mismos, en cualquier ámbito, nombrame uno. Los únicos dirigentes que yo conozco que no se ocupan de la política, se ocupan de su dinero, son los contratistas del campo, que son los únicos tipos que son hiper ricos, invierten todo en la máquina del campo. Y no mandan la guita a Norteamérica, la tienen acá, en sus máquinas, y producen y hacen un promedio de 25, 30 mil millones de dólares al año. Pero vos no tenés dirigentes, estos no son dirigentes de nada. Ningún cosechero es dirigente. ¿Me explico? No hay dirigencia sindical que vos digas, bueno, esta dirigencia sindical tiene una convicción única. No la tiene. Es que la formación de un dirigente supone algo que es bastante complejo. No tienen formación la dirigencia eclesiástica. Supone toda una planificación. ¿No? Porque, digamos, por azar puede surgir algún conductor. O por convergencia de intereses de las personas. Está bien, por ejemplo, yo pongo. No basta con el azar, porque, bueno. Yo digo. Ya se sabe de Platón esto, ¿no? Pero vos decime, nosotros estamos en este momento en Argentina, no tiene ninguna salida. No se ve ninguna salida en el orden del gobierno, del macrismo. No saben qué hacer. No saben qué hacer. Vayamos a Platón. Platón se encuentra en una situación, salvando todas las diferencias que pueden ponerse en juego, se encuentra con una situación muy similar, digamos, ¿no? ¿Cuál es la situación similar? La democracia, el movimiento democrático. El movimiento democrático implica una elevación de las masas. Sí. Las masas son, por definición, ignorantes, por más que tengan cierta escolarización. Esto es así. Lo lamento mucho, sonará muy de derecha, reaccionario, me chupa un huevo, digamos, porque no soy ni de derecha ni reaccionario. Claro. Trato de hacer fenomenología nada más. Claro. Bueno, también se encuentra que en la medida que se desarrolla el movimiento democrático, digamos, la exigencia de igualdad de derechos, por lo menos dentro de un cierto núcleo, los ciudadanos libres y que yo, la anarquía es cada vez mayor. Ahí ves, por ejemplo, la discusión entre Nicias y Alcibíades, donde además, de una manera suicida, digamos, el pueblo ateniense decide, porque los convence Alcibíades, decide atacar Siracusa y eso es la ruina de Atenas. Claro, ¿no? Porque esa era otra cosa. Digamos, en este contexto democrático se pueden, por persuasión momentánea, tomar decisiones absolutamente catastróficas para un pueblo, para una nación, para el mundo, si vos querés, ¿no? Entonces, ¿qué plantea Platón en la República y todavía de un modo casi
casi cómico en las leyes. Cómico digo por la escrupulosidad. Sí, ¿no? la puntillosidad. ¿Qué plantea? La formación de una clase dirigente. No. Y poniendo el acento, yo creo en las leyes, no me acuerdo bien, pero me hizo reír a ver cuánto vino tienen que tomar por día, cuántas comidas. Pero no está tan mal. En la República la formación del fílax, del fílax. Bueno, griego, claro. Además, ahora, pero vos fíjate, la exigencia de que los dirigentes no tengan propiedad privada. Claro. Y ni tengan familia. No tenían familia. Lo cual es una exigencia, si vos querés, extrema, pero hay que pensar que Platón era un hombre desesperado, porque veía cómo su comunidad se hundía y se hundió. Él había tenido sus tíos que habían estado con los tiranos los 30 tiranos. 2 de los 30 tiranos eran tíos de Platón. Y además trata de convencer al tirano de Siracusa, digamos, ¿no? A los dos, sobre todo el más jodido fue Plinio el joven. Claro. Porque Plinio el viejo en medio de todo. No, era de Dionisio. Pero Dionisio el viejo en medio de todo lo escuchó, pero con Plinio el joven le tiene que mandar al discípulo de a Taranto. ¿Qué le planteaba a Platón? Y que no pudo soportar a este hombre, el joven, Dionisio el joven. Un régimen de vida. Claro. Por eso te decía, la formación de una dirigencia supone la construcción de un régimen de vida. Bueno. Por ejemplo, es fundamental el ascetismo. Claro. Es fundamental el ascetismo. Yo creo que sí. Tiene que ser una asceta. Bueno, es así. Como era Mahatma Gandhi, para poner un ejemplo cercano, contemporáneo, digamos, ¿no? Pero hubo otros casos contemporáneos que fueron gente seria. Como era Mandela, qué sé yo, digamos, ¿no es cierto? Que estuvo 25 años en un pozo, qué sé yo. Se la aguantó. Capaz se educó ahí. Se educó ahí. Claro. Digamos. En la privación, Ahora estos señores quieren ser dirigentes y sibaritas. Claro. Y las otras porque tienen vagina y no pene, ya creen que tienen derecho a una banca de diputados. Por ese tema. Pero no seamos ridículos. Bueno, hagamos un alto. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, seguimos continuando acá con el programa de disenso número 2, 2019. Con 2 de este año, hay muchos acumulados. Tenemos muchos años. Vos sabés que te quiero decir una cosa, me quedé sorprendido. Nuestro programa sobre el estoicismo, que yo pensé que no lo iba a ver ni el gato. Mi pobre madre que está en el cielo, quizá en el infierno. Tenía como 21.000 visitas, me dijo. 26.000. Me dijo nuestro director. 26.000 visitas. Supongo que no me va a mentir, porque sería ridículo. Sería como mentirse a sí mismo. Es que se ve más... es notable los eso, medios, ¿no? Estos medios de comunicación tienen una llegada masiva extraordinaria comparado con el libro. ¿no? Acá se puede decir cosas. Claro, ¿no? Aparte las decís más sueltas, ¿viste? No tenés que andar con toda esa formalidad de la palabra escrita. Bueno, siguiendo con este tema, porque que da para mucho, ¿no? Pero bueno, con estos 2 programas yo creo que ya. Había un asunto que a mí también me preocupaba, que era la profundización de este feminismo, que hay casos de medidas extremas que han tomado estas feministas, ¿no? Por ejemplo, con los chicos. Bueno, se ha visto, por ejemplo, en una de estas últimas manifestaciones, como una de las Miss Sen, una niña de 9 años, pisando y aplastando un muñeco que representaba a un niño por nacer. Yo no lo vi eso. Pues te digo, si tiene razón Hegel, y yo insisto con mi Hegel, si tiene razón Hegel de que la revolución
termina en el terror. Culmina necesariamente, porque por una necesidad lógica, ¿no? Por esta eliminación de toda particularidad, ¿no? Claro. Y la presunta representación de la voluntad general, que no es la voluntad de todos, para peor. Es un ente metafísico, la voluntad general, terrorífico en sí mismo, ¿no? Es una idea. Porque ¿quién está a la altura? Y el que no está a la altura hay que liquidarlo. Es lo que decíamos en el otro programa, ¿no? Pero te quiero decir, el terror consiguiente, ¿no?, a este movimiento. Y si hablamos de feminismo es porque estamos hablando de que podría, es una hipótesis, encarnar hoy el movimiento revolucionario, digamos, ¿no? La forma de terror adecuada o propia de este movimiento no podrá ser, aparte de otras hipótesis que lancé antes, el aborto. ¿El aborto no es acaso legal, gratuito y no sé qué más? Sí, también culmina en un seguro, terror. ¿No será una variante del terror? Matanza, digamos, indiscriminada de niños por nacer. En lo posible negritos, ¿no? Porque además se agrega eso, ¿no? En lo posible negrito, para que no haya mucho delito. Porque parece que la chica, la morochita, les gusta la pindonga, bueno, qué sé yo. Entonces, les digo, no será la forma de culminación, ¿no es cierto?, de la revolución feminista, el asesinato en masa. Y lo que dije antes también, la domesticación de lo poco que queda del varón, porque queda poco y nada. No en vano decía Nietzsche, en Hacia habló Zaratustra, los hombres se han afeminado, por eso se masculinizan las mujeres. Porque también este es un tema muy importante en este aspecto. Nuestro afeminamiento, nuestra pérdida de masculinidad, que no pasa por el machismo, no es el tema del machismo, porque el machista es una caricatura del varón. Del hombre, claro. Es una caricatura del varón. Exacto. Pero ya que hablamos de la necesidad de las jerarquías, de la necesidad del mando, digamos, en la familia tiene que mandar el varón, no hay otra, porque es el que está hecho para mandar. Y yo sé que esto va a sonar horrible, pero digamos, sino, ¿qué es la familia? Hesíodo una te da discusión permanente. Hesíodo te da la razón. Pero escúchame, querido, si somos todos iguales, padres, hijos, padre y madre, y hijos y entenados, digo, entonces todos tienen derecho a todo. Igualdad de derechos. Igualdad de derechos el niño de 3 años, ¿no es cierto?, que la madre. Entonces, por ende, si el niño de 3 años quiere todos los caramelos del mundo, hay que darle todos los caramelos del mundo, porque tiene igualdad de derechos, si no está cercenando el derecho del niño. Entonces, todo esto conduce a una situación inmanejable. El general Perón decía, es imposible conducirlo inorgánico. Claro. Y esto no hay que perderlo nunca de vista. Una sociedad, si no está mínimamente organizada, no puede tener gobierno. Claro. Y esto va más allá de Macri, de Cristina, de Labaña, que otra parte escuché hoy que se pronunció claramente contra el aborto, digamos, contra ¿Quién? Labaña, digamos, ¿no? ¿Ah, sí? Lo cual es interesante. Es interesante. Porque, bueno, por lo menos es un dirigente que se anima a ir un poco contra esta suerte de consenso. Un poco en contra de la corriente. Exactamente. En contra de la corriente. No así Pichetto y Massa y todos esos, ¿no? Que miran las encuestas. Claro, miran las encuestas y van cambiando. Ahora, ¿cómo una clase dirigente puede mirar las encuestas? Pero en esos temas graves, esta gente como Massa, como Pichetto, mismo Cristina, ¿no?, que era antiabortista y ahora después se transformó en abortista por la hija. Con asco, no quiere, no le gusta, pero igualmente por los pañuelitos verdes. Ahora vos fijate, ¿qué enseñaba? ¿Qué enseñaba Gorgias? Porque es muy interesante eso. ¿Quién enseñaba? Gorgias, el gran sofista griego, ¿no? Uno de los más grandes de la primera generación, digamos. El hombre es la medida de No, bueno, eso era Protágoras. Protágoras era eso. Pero Gorgias, uno de los ejercicios, que se llama retórica, uno de los ejercicios que le hacía hacer a sus alumnos era el elogio de Helena. El elogio de Helena. ¿Cómo el elogio de Helena? Si Helena era para la conciencia colectiva de los atenienses, era la supuesta culpable o responsable de la guerra de Troya. Claro. Digamos.
Entonces, ¿por qué el elogio de Elena? Porque justamente lo que pensaba Gorgias, infiero, es que el gran retórico es aquel que logra convencer a los otros de todo lo contrario de lo que tienen en la cabeza. Claro. Digamos. Ese es el gran retórico. Bueno, es así. Como lo fue Temístocles, ¿no es cierto? Que contra la opinión reinante les hace construir las murallas en el Pireo a los atenienses, ¿no? Y la flota. Bueno, esa es la función de los sofistas, casualmente pero bueno, por eso. En cambio, estos imbéciles se rigen por las encuestas, por lo que piensa ¿Y qué puede pensar la mayoría? ¿Qué puede pensar la mayoría? Volvemos a lo mismo. Yo creo que el movimiento democrático implica el ascenso de las masas y las masas son ignorantes. Y son safias, se puede decir. Safias. Necias. Safias suena mejor. Es así, esto es así, va a ser siempre así, digamos. Existe un sentir popular que hace que las masas... Pero no hablamos de pueblos, claro. Ya no hablamos de pueblos. Ya no se habla más de... Porque la democracia liberal destruye los pueblos y los transforma en masa. Claro. Digamos, es una masa consumista, bueno, una por masa, eso se decía una que masa demandante. Y esa cosa de la masa demandante... Se decía que la masa está constituida por muchas cabezas y ningún cerebro. Así el dicho viejo era de eso. ¿Ah, sí? Las masas están constituidas por muchas cabezas y ningún cerebro. Que es interesante distinguir masa de pueblo, ¿no? Así es. Masa de gente. Pero pueblo... Masa de público consumidor. Pueblo implica volvemos siempre a lo mismo, claro, organización. Pero no hay pueblo suelto. Conducción. Pueblo siempre, pueblos organizados. Pero no hay organización sin conducción. Claro. Y no es posible que surja una conducción si no hay respeto por la diferencia y por las jerarquías. Ahora vos me dirás, bueno, pero ¿quién tiene que estar en el lugar supremo? El que sabe. ¿Y el que sabe, porque sí. La autoridad se funda en el saber. Sí. El que sabe tiene que estar. Pero casualmente el que sabe o se aleja o no llega. Ahora, toda nuestra educación, no privada o pública, gestión privada o gestión pública, no está encaminada a eso. No está encaminada. Incluso... No. Eventualmente en los colegios donde va la clase alta, digamos, está encaminada a manejar mejor el inglés, las computadoras, o sea, a una cuestión puramente tecnológica. Sí, formal, una representación formal. Pero no está dirigida al saber, no está dirigida a la sabiduría, no está dirigida al régimen de vida. A formar en ese hombre una autoridad como aquel que sabe, ¿no? Uno es autoridad cuando sabe algo y sobre ese algo puede hablar, entonces es autoridad. En la política argentina, calculo que en la política internacional, vos viste la estatura de los dirigentes internacionales, ha bajado. Porque cuando nosotros éramos más o menos muchachos, militábamos, estaba un De Gaulle, estaba un Adenauer, estaba un Kennedy, un Mao Zedong, Mao Zedong, un Perón, un Sukarno. Sukarno. ¿Y qué hay ahora? Un Nerú. Quedan hombres que de un modo u otro todavía habían encontrado, de una manera más o menos azarosa, habían encontrado la manera de formarse. Ahora, sin grandes hombres no hay salvación para la humanidad. Una chatura completa. Lamento decirlo. Si no existe... Y esa es la desesperación de Federico Nietzsche también. Es una gran ¿Dónde encuentro estos hombres? ¿Dónde encuentro mis iguales? ¿Dónde encuentro aquellos con los cuales pueda compartir mi soledad? En Europa hay una reacción. Yo noto, ya vamos terminando, en Europa una reacción, por ejemplo, noto una reacción en Italia con el movimiento 5 Estrellas de Salvini, que es un tipo que tiene 45 años y salió de la Liga del Norte, pero se abrió. Noto una reacción, por ejemplo, en el Brexit inglés, que ahora el 19 de marzo se decide, a ver si se van definitivamente del mercado común o no. Noto una reacción en las chalecas amarillos. En España hay una reacción con Vox,
el partido Vox que ganó en Andalucía. Ahí sí, están surgiendo voces disidentes que van aumentando en su poder. Vos fijate. Va a hacer falta mucho coraje. Mucho coraje. Yo lo veo porque el Hoy hombre que está que más encarado en un poder más alto de todos es el italiano, Matteo Salvini. Yo estuve leyendo sobre él y demás. Es el hombre que está más... Y es un tipo desencantado con esta democracia parlamentaria. Es un tipo desencantado. Entonces con las instituciones italianas que han servido. Yo diría en este punto, corrupción. Dejémonos de joder con golpear mujeres, matar mujeres, someter mujeres, mandarle... Dejémonos de joder y pongámonos los pantalones de verdad. Basta de machismo, pero algún varón, por Dios. Claro. Bueno. ¿Qué quiere decir un varón? Quiere decir aquel que es capaz de afirmarse a sí mismo. Exacto. Digamos, y que no necesita golpear a nadie ni para existir no necesita pegar. Pero sí estar firmemente parado sobre sus propios pies. Bueno, señores, se terminó el segundo programa. Ahora, la otra semana, vendrá el tercero y el cuarto. Bueno, y a todos los que nos escriben por internet les mandamos muchos saludos, escriban. Maresca contesta todas las cartas. Hasta luego.